Hola, el Señor te bendiga. Quiero compartir nuevamente otra palabra de parte del Señor. Los voy a invitar al libro de Génesis, capítulo 13. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Abraham y Lot. Pero más que hablar de Abraham y Lot, vamos a hablar acerca de la voluntad permisiva del Señor. ¿Qué es la voluntad permisiva? Es cuando Dios nos da una orden, nos da un mandato, y nosotros podemos tener o una obediencia parcial, que al final es una desobediencia, o una desobediencia, y vamos a tener algunos altercados y algunas situaciones, pero el amor del Señor y la fidelidad del Señor nunca van a dejar de ser. Entonces, Dios aprovecha aún nuestras malas decisiones, aún nuestra desobediencia, y quiero que se me interprete bien, no es desobediencia a sus mandamientos, sino desobediencia a hacer las cosas como nosotros queremos hacerlo. Como por ejemplo, Sara y Abraham dijeron, no, el Señor te dio una promesa de un hijo, entonces bueno, aquí está mi sierva. Entonces ellos estaban buscando ayudar a Dios. Entonces la voluntad permisiva de Dios tiene que ver mucho con esa actitud de nosotros que queremos ayudar a Dios a cumplir las promesas que Él nos dijo que nos iba a dar. Y muchas veces por esas malas decisiones empezamos a sufrir muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero volvamos a la escritura y continuamos con lo que el Señor me dio para compartirte. Dice, lo voy a leer en una versión internacional. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Voy a dejar 3 versículos o 4 versículos para el final. ¿Por qué les hablo acerca de la voluntad permitiva? ¿Por qué les hablo acerca de una obediencia parcial al Señor? Y como siempre le digo en los devocionales, tengo que confesar de que yo he pasado muchísimas veces por esta experiencia. Dios me dice, José, haz tal cosa. Y yo digo, no, Señor, mejor lo voy a hacer de esta forma y ya tú vas a ver que va a salir bien. Resulta que no sale bien y tengo que volver al Señor y tengo que pasar situaciones que no estaban en el plan de Dios, no estaban en la voluntad de Dios. Y me ha tocado sufrir en carne propia muchas consecuencias de mis propias decisiones, de mi obediencia parcial. Y no estoy hablando de la época en que no conocía al Señor, porque no había una referencia, no estaba grabado en mi corazón la palabra de Dios, sino estoy hablando después que conocí a Jesús, después que el Señor vino a mi corazón, que conocí su palabra. Aún así, que amo al Señor con tanta devoción, con tanto fervor, aún así me he equivocado bastante, he tomado malas decisiones, he querido ayudar a Dios a hacer su voluntad y definitivamente esas decisiones me han traído consecuencias, algunas dolorosas, pero todas desembocan en la bendición porque Dios no desperdicia ni aún nuestras malas decisiones. ¿Por qué les digo todo esto en medio de este contexto bíblico? Si recuerdan, cuando el Señor llamó a Abraham,
Él le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela. El Señor fue muy claro con Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Abraham es el hombre que tiene una fe más admirable de toda la Biblia. Pero si nos ponemos a ver a detalle, cuando el Señor le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela. Lot era su sobrino. Su sobrino. Y él no obedeció totalmente al Señor. ¿Por qué? Porque dejó su tierra, dejó otros parientes, pero se llevó a su sobrino Lot. No voy a entrar en un juicio de valores de por qué lo hizo. No nos incumbe en este momento. Lo que sí el Señor nos deja como ejemplo en la palabra, de que Abraham se llevó a su sobrino y lo remarca y lo remarca. Dice Lot, con Lot, también Lot. Y como que hace tanto énfasis como para que vea, este cabezadura de Abraham se trajo al sobrino y le dije que dejara toda la parentela. Y voy a hacer un paréntesis, no sé si tú te identificas con esto. ¿Cuántas veces Dios te dice es por aquí? Tú dices, no Señor, es por allá. ¿Cuántas veces no somos como Jonás? Que el Señor nos manda a Nínive y nosotros decimos, no, para Nínive voy para Tarsis. Porque el Señor, yo voy a ayudar al Señor, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Y tomamos decisiones incorrectas, muchas veces movidas por las emociones, y se lo está hablando una persona sumamente emocional, y por eso es que con toda la sinceridad del mundo te comparto esto, porque es algo que prácticamente me toca vivirlo a diario, de ser una persona bastante emotiva, bastante emocional. Y cuando uno tiene esa forma de ser, tiene la tendencia a tomar decisiones apresuradas y a tratar de ayudar a Dios, porque piensa que Él actúa muy lento, porque piensa de que, el Señor no quiso decir esto. Muchas veces nos inventamos nuestros propios mandamientos y sacamos del contexto la palabra de Dios para justificar nuestras propias conductas, para justificar lo que nosotros queremos. Y aun cuando en nuestro corazón haya el deseo profundo de obedecer y de agradar al Señor, muchas veces lo hacemos parcialmente. Porque les digo, Abraham dejó su tierra, dejó a los otros parientes, pero no fue 100% obediente, se llevó a Lot. ¿Qué consecuencias le trajo a Abraham? Lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice este texto que leímos, de que ellos tuvieron inconvenientes, tuvieron roces, al punto de que Lot se tuvo que ir a un lado, Abraham se tuvo que ir a otro lado, que era el plan inicial que Dios tenía. Porque si Dios, no tampoco vamos a entrar en la polémica de juzgar porque Dios le dice que deje su parentela. Pero la voluntad de Dios era que Abraham estuviera con su mujer. No que estuviese con parientes y todo eso. Supongo que era un trato que tenía Dios con Abraham y con Sara. Es más que aquí todavía lo llamamos Abraham. Entonces, Abraham empieza a tener un inconveniente con Lot y sus pastores empiezan a tener discusiones, fricciones, y eso nos pasa a diario. O no voy a decir a diario, vamos a decir de tiempo en tiempo. Que nos vemos metidos en problemas, nos empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, no llegamos a fin de mes y queremos echarle la culpa al diablo, a la maldición. Y posiblemente es que nosotros somos unos lascivos y tomamos malas decisiones. Y entonces, la voluntad del Señor es que con que tengamos contentamiento y que con lo que Él nos da, vamos a sobrevivir. Porque Él dice que valemos más que los pajarillos. Y que nadie va a estirarse un codo, nadie va a crecer más porque se afana más. Entonces, el Señor, la voluntad del Señor es bendecirnos. Pero si yo empiezo a gastar a lo loco, y también soy culpable en esto, y por eso es que tomo el ejemplo a colación, posiblemente no voy a llegar a final de mes. ¿La voluntad de Dios cuál era? Que yo no llegara a fin de mes, que me endeudara, que pidiera prestado. No, la voluntad del Señor era que Él me estaba enviando una provisión para mí y mi familia. Pero mis malas decisiones me llevaron. Y así pudiera ponerte muchísimos ejemplos. Es más, tú cuando escuches esto, ponte tus propios ejemplos. Internaliza esto que te estoy diciendo de parte del Señor y di, ¿qué cosas yo he hecho que Dios
me ha dicho y yo le he hecho caso parcialmente. No estoy hablando aquí con gente desobediente y rebelde al Señor. Estoy hablándole a la gente que conoce al Señor, que sabe quién es Él, que conoce sus mandamientos, pero que aún así dice, Señor, yo quiero agradarte, pero te voy a ayudar. Yo me imagino que, aquí inventando, ¿no? Que Abraham dijo, yo me voy a llevar a Lot porque también Dios va a hacer una nación grande con él. Porque si Dios me va a bendecir, a lo mejor Él lo va a bendecir y vamos a extender más rápido y vamos a conquistar más rápido la tierra. ¿Qué sé yo? Esto estoy inventando yo. Pero trajo inconveniente. Entonces, esto es lo que Dios quiere decirnos. Que cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad agradable y perfecta de Dios y nos metemos en problemas, no nos hagamos las víctimas. Reconozcamos que hicimos mal, que no obedecimos completamente, que nos trajimos a nuestro propio Lot, cuando el Señor dijo que dejáramos a toda la parentela. Y bueno, seamos valientes, seamos esforzados y volvamos al Señor. Porque ahora voy con los últimos versículos. Dice, después que Lot se separó de Abraham, el Señor dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar sus descendencias. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manré, y allí erigió un altar al Señor. Estos últimos versículos nos dicen que el Señor siempre está dispuesto a perdonar nuestros errores. Si inicialmente te hice sentir mal de que eres un pecador y que eres un desobediente y que lo que te pasa es por tu culpa, vengo también a decir de parte de Dios, el consuelo de Dios es que Él es un Padre amoroso y que después que superes la prueba, que después que superes esa situación que quizás tú y yo nos buscamos solitos, su fidelidad se permanece. Su fidelidad permanece para siempre. Él no le dijo a Abraham, bueno, Abraham, como te trajiste a Lot, ahora te descarto y me buscaré otro patriarca. Él le dijo, no, levanta la mirada, ve hacia el norte, ve al sur, ve al este y al oeste, y todo eso será tu tierra, se la daré perpetuamente a tu descendencia. Tu descendencia será como la arena del mar. Le volvió a confirmar la palabra. Y ese es el refrigerio y la segunda parte de lo que el Señor nos dice. Quiero insistir a esto, no le estoy hablando a gente rebelde, le estoy hablando a la gente que conoce al Señor, gente que ama al Señor, pero que aún así cometemos errores. Que esos errores nos traen consecuencias. Y esto no es para que tengamos miedo de que, bueno, no puedo hacer nada porque va a tener consecuencias. No, definitivamente lo que siembras cosecha. Pero te aseguro también, por experiencia propia, que el Señor no olvida lo que prometió, no es hijo de hombre para mentir, y que los dones y los llamados de Dios son para siempre. Entonces, así como el Señor le confirmó a Abraham la promesa que le había hecho anteriormente, casi que con las mismas palabras, así el Señor va a ser contigo y conmigo. Una vez que superemos la situación crítica que nos buscamos nosotros mismos, el Señor siempre va a estar allí. El Señor va a estar allí de nuevo. Quizás nos tomará de chiste y nos dirá, ¿viste qué cabezón eres? ¿Por qué te trajiste a Lot, papá? Si yo te dije algo bien claro. Entonces, es eso, la fidelidad de Dios es para siempre. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Así que la reflexión final es, tú decides qué forma actuar, si ser obediente al 100% y entrar en la voluntad perfecta de Dios, que dice la palabra que es agradable, perfecta, que es buena, o entrar en tus propias decisiones, hacer tu propia voluntad y quizás como eres medio obediente parcialmente, así como yo, vuelves al camino y el Señor va a estar allí confirmando su promesa, va a estar allí confirmando lo que te dijo a tu corazón, pero pasando por dolores, por malestares, por momentos desagradables,
que no hacían falta pasar. Piensa en esto, reflexiona en esto, internalízalo para tu propia vida y recuerda que Dios sigue siendo fiel, que Dios te sigue amando y que aún en medio de nuestra desobediencia, si nos volvemos a Él, Él va a confirmar siempre sus promesas. Dios te bendiga.